Este es un podcast de La Silla Rota. Hoy vamos a platicar de algo que está pasando mucho en Ciudad de México, fíjate. Familias que, bueno, toda la vida invirtieron en colegios privados, ahora están como volteando a ver la educación pública. ¿Qué onda con eso? Tenemos el caso de una familia que nos sirve perfecto para ilustrarlo, su hija siempre en particular, pero ahora, para la prepa, le buscan lugar en la UNAM. Sí, es una tendencia interesante. Y tiene que ver, claro, con la lana, con el bolsillo. Pero no nada más. Las colegiaturas en escuelas privadas pues han subido muchísimo, más que la inflación general. Y eso, pues claro, obliga a las familias a repensar todo, ¿no? Incluso a las que valoraban, digamos, esa exclusividad de la escuela de paga. Exacto. A ver, hablemos de los números, porque sí son reveladores. Estamos viendo que no más de 2023 a 2024, las colegiaturas en preescolar privado subieron hasta un 15%. Y en secundaria como un 6%, esto en CDMX. Y la inflación pues andaba por ahí del 4.3%. O sea, Sí, la diferencia es grande y eso se traduce en gastos, bueno, muy fuertes. Imagínate, hay familias que gastan más de 21,500 pesos al año solo en preescolar. Y en secundaria, pues, hay colegios donde la mensualidad ya rebasan los 15,000 pesos. Es muchísimo dinero. Curiosamente, fíjate, en primaria sí hubo como una pequeña bajita, ¿eh? Casi nada, un 2%, pero bajó un poquito. ¿y a qué se debe? O sea, ¿por qué estos brincos tan marcados? Sobre todo llaman la atención después de la pandemia, ¿no? Uno pensaría, Sí. Pues mira, los representantes de las escuelas particulares dicen que la pandemia los dejó, pues, muy golpeados financieramente. Tuvieron que hacer ajustes, dicen, pero esto tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, tienes alumnos que, de plano, ya no pueden seguir pagando y se salen. Y por otro, las mismas escuelas que corren riesgo de cerrar. De hecho, ya se vio una disminución. En el siglo pasado había como 4,046 escuelas privadas en la ciudad, y para este ciclo 2023-2024 ya eran 3,840, o sea, unas 200 menos. 200 escuelas menos, no, pues no es cualquier cosa. ¿Y esto cuántos alumnos representa más o menos? ¿Tienes una idea de la escala? Pues mira, en este ciclo escolar 2023-2024 había casi 3 millones de estudiantes en total en todos los niveles aquí en la Ciudad de México. De esos, más o menos 737,000 estaban en escuelas privadas, como un 25%, una cuarta parte. Se concentran sobre todo en primaria, ahí son como 135,000, y en secundaria unos 64,000. Así que sí hablamos de, pues, cientos de miles de familias que podrían estar sintiendo estos aumentos, ¿no? claro, volviendo al caso de la familia que mencionábamos al principio. Ellos calculaban más o menos gastar unos 40,000 pesos al año, y su decisión original de irse por lo privado era mucho por la percepción de que la calidad era pues diferente, ¿no? Decían cosas como que aprendían inglés desde chiquitos o mate más avanzada. Exacto. No fue una decisión, digamos, al aventón. Se notaba que habían planeado, comparado, buscaban rankings, opciones, creían ver una diferencia real en la calidad. Pero bueno, llegó el momento en que el factor económico, pues, se volvió el más pesado. Sí, se impuso. Cuentan que ya para el último año de secundaria de su hija, pagaron casi 32,000 pesos. Y eso que tenían una beca del 25%. El costo normal sin beca era de más de 42,000 pesos al año. Entonces, cuando empezaron a ver prepas privadas de las caras, tipo Anáhuac, Ibero, pues simplemente ya no les daba. Ni a ellos, ni a muchas otras familias que conocen. Y aquí viene lo interesante, ¿no? El giro. Deciden buscar un lugar en la UNAM. Y ojo, no es nada más porque sea más barato, que sí lo es, obviamente. También entra en juego la reputación, el prestigio que tiene la UNAM. Es interesante que, por ejemplo, descartaron opciones privadas más económicas, como la VM. Sentían que la calidad educativa ahí no era la misma. O sea, no buscaban solo barato, buscaban algo que siguiera sintiéndose de calidad, pero accesible. Claro, tiene toda la lógica, valoran mucho lo que representa salir de la UNAM o del Poli también, las puertas que te puede abrir, ¿no? Los intercambios, las oportunidades. Ellos mismos lo dicen, palabras más, palabras menos. Pues no es lo mismo decir soy egresado de la UNAM que de escuelas como la VM. Hay un peso ahí simbólico y práctico. Exacto. Y este caso, y la tendencia en general, lo que nos muestra es, pues, una tensión muy clara.
Por un lado, los costos de lo privado que no paran de subir. Y por el otro, las familias que se preguntan, ¿realmente vale la pena esta inversión tan grande comparada con otras opciones? Incluyendo las públicas de mucho renombre. Se está como revaluando dónde está el verdadero valor educativo. Y esto tiene implicaciones más allá de cada familia, ¿no? Vemos, por un lado, la fragilidad de algunas escuelas privadas, sobre todo después de la pandemia. Pero también, y esto es bien importante, aumenta la presión sobre el sistema público. Ahora tiene que ver cómo absorbe estos nuevos estudiantes, Ujú, sin que eso signifique bajar su propia calidad, que ya de por sí tiene sus retos. ujú. En resumen, este encarecimiento de la educación privada en la Ciudad de México está, pues, redibujando el mapa educativo. Está forzando a muchas familias a reconsiderar prioridades, a ver opciones que antes quizá ni volteaban a ver. Están cambiando las reglas del juego, digamos. Sí, y queda una pregunta en el aire, ¿no? ¿Será que este éxodo hacia lo público refleja una crisis en el modelo de negocio de la educación privada? ¿O es más bien que estamos revalorando la calidad y el prestigio de nuestras grandes instituciones públicas? Y la pregunta clave, ¿está preparado el sistema público para este nuevo desafío? ¿Para recibir esta demanda? Este es un podcast de La Silla Rota que fue realizado con ayuda de la inteligencia artificial de Google.